Buenas tardes. Esta sería un resumen de la sexta clase del curso de la Cátedra de Hormigón 1 del año 2023. El material completo está disponible en un drive, tanto de teoría como de práctica, para los alumnos cursantes de la materia. Vamos a hablar en esta clase del diseño de elementos solicitados a tracción de hormigón armado, denominados frecuentemente tirantes. A priori uno puede pensar, en base a lo que hemos desarrollado en las clases anteriores, marcando las claras deficiencias que tiene el hormigón para tomar tensiones de tracción y la poca capacidad o capacidad muy limitada de elongarse del hormigón antes de fisurarse, ¿por qué sería conveniente eventualmente disponer de este tipo de elementos cuando hay un elemento que está traccionado exclusivamente en hormigón armado? Tenemos múltiples ejemplos prácticos de este tipo de elementos. Estamos viendo en la foto un puente arco con el tablero inferior. El tablero es soportado en puntos puntuales que le marcaba en amarillo, por elementos verticales de hormigón armado que trabajan a tracción y transmiten las cargas del tablero mismo, por el paso de los vehículos, al arco, y el arco lo transmite hacia sus apoyos. Entonces, este es un ejemplo de un elemento traccionado en hormigón armado. Hay múltiples ejemplos posibles: elementos soportes de vigas de ochava, tensores en bases excéntricas, tuberías de hormigón sometidas a presiones internas, entre otros. Acá vemos el caso de un tensor dispuesto sobre una ochava para limitar las deformaciones de la misma, que he marcado dos de ellos con la flecha en rojo. Estos elementos conforman parte de la estructura monolítica de hormigón armado, pero están destinados a trabajar a tracción. Comenzaremos por una definición. Un elemento resistente de hormigón armado está solicitado a tracción simple o pura cuando las acciones que sobre él actúan producen deformaciones tales que sus secciones, inicialmente rectas, luego de aplicada la carga, permanecen rectas y paralelas a sí mismas. Para la resistencia de materiales clásica se denomina tracción axial cuando la recta de acción de la fuerza actuante coincide con el eje de la pieza. Pero en el caso de elementos de hormigón estructural, donde sabemos que por naturaleza el hormigón es heterogéneo, no es tan simple esta definición porque no es posible definir con claridad el llamado eje de la pieza. Este eje depende de la distribución de armaduras, de la historia de cargas, de los fenómenos rheológicos en el hormigón y de la heterogeneidad, como hemos mencionado, del mismo en el proceso de elaboración y colocación y compactación. Pero dado que para elementos traccionados la falta de rectitud del eje tiende a corregirse por efecto de la solicitación, este factor pierde relevancia frente a este tipo de solicitación. Ya en la próxima clase, cuando veamos elementos solicitados a compresión simple, columnas, observaremos que esta excentricidad tiene una incidencia en la capacidad de carga del elemento. Entonces vamos a analizar elementos en los cuales coincidan el centro de gravedad del área de hormigón con el baricentro de las armaduras y el punto de aplicación de la carga actuante. Previo a la ejecución teórica de un ensayo comparativo para tratar de comprender el funcionamiento en sus distintas etapas de carga de un tensor hasta la rotura, vamos a desarrollar una breve explicación del proceso de formación de fisuras en un elemento de este tipo. Para que las armaduras de acero se encuentren solicitadas a tensiones de tracción relativamente importantes para optimizar su aprovechamiento, sabemos que tienen que elongarse un cierto valor. Esa deformación específica
esa elongación requerida es mucho mayor que aquella que tolera el hormigón traccionado, que como vimos en la clase de propiedades de los materiales, es del orden de 0,10 por mil. Por tanto, para que el acero trabaje a tensiones razonables, bajo cargas de servicio, el hormigón habrá superado con holgura su máxima de formación a tracción y va a encontrarse inevitablemente fisurado. Estamos hablando de elementos de hormigón armado. Otro sería el caso si trabajáramos con elementos de hormigón pre o post-tensado. Brevemente mencionaremos el proceso de fisuración según la teoría clásica. Después, en la clase particular que tratemos el tema de fisuración, nos vamos a extender sobre el tema. Vamos a considerar un tensor solicitado a tracción simple en el que en los extremos del elemento de hormigón con una barra covaricéntrica sobresalga la barra y la tomemos de esos extremos y la traccionemos, aplicando la carga en forma creciente. Debido a la natural heterogeneidad del hormigón, como hemos mencionado, se va a producir la primera fisura en una determinada sección y en correspondencia con la misma va a ocurrir un deslizamiento relativo entre acero y el hormigón circundante. La armadura sufre un repentino aumento de tensión y una elongación asociada a la que se oponen las tensiones de adherencia a ambos lados de la fisura. En la sección fisurada el hormigón estaría libre de tensiones de tracción y la carga sería totalmente tomada por la armadura. Acá podemos observar el elemento que estamos, con el elemento que estamos trabajando, un elemento prismático con una barra inmersa en el centro de armadura sobresaliente en ambos extremos que tomamos y traccionamos desde ambos extremos. En correspondencia con, analizando de izquierda a derecha, donde la barra empieza a verse embebida en el hormigón, paulatinamente la tracción que tiene la barra producto de la carga P aplicada, que es igual a sigma S igual a P sobre AS, donde AS es la sección de la misma, se va transfiriendo, según el primer dibujo, el superior, paulatinamente va disminuyendo esa tensión, producto de que el hormigón, que es el dibujo de abajo, está tomando, a partir de esa sección donde la tracción es nula, en el extremo, según una curva no determinada con precisión, tensiones de tracción, hasta que se llega a un punto donde está la carga aplicada, en el cual las tensiones en la armadura han disminuido a un nivel dado y las tensiones de tracción en la armadura y las tensiones de tracción en el hormigón se han incrementado a un determinado valor. Esa longitud es la llamada longitud de transferencia para que paulatinamente pasen tensiones de tracción de la armadura al hormigón. Estamos aceptando que existe adherencia entre ambos materiales, ¿no? Que es una de las hipótesis que hemos trabajado en el tema, por ejemplo, de flexión. Si a lo largo de esa zona, longitud de transferencia, podemos ver en el dibujo inferior, están actuando las llamadas tensiones de adherencia, que son las responsables de transmitir tensiones entre un material y otro, con una ley que tiene un cierto grado de dificultad para precisarla y la graficamos con una curva indeterminada como vemos. Si seguimos incrementando las cargas, vamos a llegar, como dijimos, a una determinada sección que por problemas en la ejecución tiene una menor resistencia y se produce la primera fisura como la que observamos en la zona central. En el dibujo de tensiones observamos que en la zona de la fisura hay un pico nuevamente de tensiones en la armadura y vuelve a ser en correspondencia con la fisura la tensión sobre la armadura sigma S igual a P sobre AS, y a su vez observamos que las tensiones de tracción en correspondencia con la fisura son nulas. Y finalmente abajo observamos que a ambos lados de la fisura se desarrollan tensiones de adherencia que se oponen al deslizamiento relativo entre acero y hormigón. Si bien nosotros aceptamos que es válida la adherencia,
y por lo tanto la compatibilidad de deformaciones entre un material y otro, lo real es que en la misma fisura y en las cercanías de la misma, las deformaciones en el acero y en el hormigón, epsilon c, deformación específica de tracción en el hormigón, y epsilon s, elongación, deformación específica de tracción en la armadura, no son iguales. A partir de la fisura, la distribución de tensiones en el acero y hormigón son funciones de las tensiones de adherencia presentes, como mencionamos, y de su variación. Entonces, nuevamente vemos en este caso dos fisuras que se han generado en el tensor, cuya distancia entre fisuras llamamos A. En correspondencia con ambas fisuras, las tensiones en el acero son máximas, las tensiones en el hormigón son mínimas, y se van incrementando las tensiones de tracción en el hormigón en la medida en que nos vamos alejando de la fisura hasta que en una zona como la C tienen un valor máximo. Con respecto a las tensiones de adherencia, ya mencionamos que sigue una ley que tiene una relativa complejidad, ya luego veremos cómo las tratamos en forma práctica para tener un resultado equivalente y adecuadamente preciso. En correspondencia entonces con cada una de las fisuras que se vayan produciendo en la medida que seguimos incrementando levemente las cargas, se va a seguir produciendo este fenómeno, como en la sección A, la sección A', con picos de tensiones en la armadura, resistencias nulas de tracción en el hormigón, y en el último de los dibujos, en el D, observamos elongaciones en la armadura, observamos que en correspondencia con la sección A y la A', la deformación epsilon s está asociada con la tensión sigma igual a P sobre AS. Cuando incrementemos levemente las cargas se van a ir formando paulatinamente nuevas fisuras entre las ya existentes al superarse la resistencia a tracción en esas secciones que tienen un incremento levemente superior de resistencia a tracción. Este proceso va a continuar hasta que las fisuras estén tan cerca una de otra que no se puedan generar nuevas fisuras en el hormigón porque la tensión de tracción en el hormigón crece en la medida que nos vamos alejando de las fisuras. Si está muy cerquita, el pico de tensiones de tracción no va a llegar a ser el que origina una nueva fisura, y en esa situación, para ese nivel de cargas, culmina el proceso de fisuración sistemática. Si seguimos incrementando las cargas, lo que va a ocurrir es que no van a presentarse fisuras nuevas, pero sí van a incrementarse el espesor de las fisuras preexistentes. El ancho probable de la fisura se puede estimar como la diferencia entre la elongación media del acero entre dos fisuras y la elongación media del hormigón a tracción, epsilon cm, con el símbolo más. Asumimos la distancia entre fisuras como A máximo, entonces la fisura máxima, omega máxima, es igual a la integral entre menos A máximo sobre 2 y más A máximo sobre 2 de epsilon sm menos epsilon cm diferencial de x. El primer término tiene que ver con la deformación media del acero a tracción y el segundo término con la capacidad de deformación a tracción del hormigón. Si asumimos que el segundo término es nulo, porque de hecho es muy reducido el valor que puede tolerar hasta llegar a la fisuración, entonces en la integral nos quedaría la integral entre menos A máximo sobre 2 y más A máximo sobre 2 de epsilon sm por diferencial de x. La llamada área efectiva sería el área traccionada correlacionada con la armadura, que en este caso sería el área total del tensor, B por H. Si llamamos A la distancia entre dos fisuras consecutivas, la distancia mínima se va a alcanzar, como dijimos, y observamos en el dibujo de abajo, cuando ya no es posible transmitir por adherencia de la armadura al hormigón un esfuerzo suficiente como para originar una nueva fisura entre las ya existentes, ¿sí? En la sección C. Esa tensión sigma t es
no superior o no llega a la tensión de tracción, a la tensión por agotamiento del hormigón a tracción, que aproximadamente la habíamos planteado como 0,33 de la raíz de F'C en megapascales. Entonces, para formarse una nueva fisura en una sección interior como la C, el valor de la fuerza a transmitir del acero al hormigón tiene que ser igual a lo que planteamos en la ecuación 1. La carga de fisuración PF es igual al área de hormigón traccionado ACF por FCT. Acá visualizamos lo que mencionamos en el dibujo previo. A partir de la sección en rojo, donde la barra se embebe en el hormigón, comienzan a decrecer las tensiones en la armadura. Este esquema está tomado de Leonhardt. Y por su parte en el hormigón, FC, las tracciones comienzan desde un valor nulo a paulatinamente incrementarse hasta llegar a un valor constante. En la zona interna del tensor no fisurado, en estado 1, van a trabajar conjuntamente el hormigón a tracción y la armadura a tracción. Entonces, la tensión transmitida por adherencia, si asumimos un valor constante de la adherencia como una simplificación a lo largo de esa distancia mínima, va a ser igual a esa longitud en la ecuación 2 a mínimo por una tensión media de adherencia por la sumatoria de los perímetros de las barras. Si igualamos la ecuación 1 con la ecuación 2, podemos despejar la distancia mínima entre fisuras en función de la ecuación 3 que observamos como A mínimo es igual al área de hormigón traccionado ACF por la tensión de rotura de tracción uniaxial del hormigón, a tracción, dividido tau m por la sumatoria de los perímetros de las barras. La distancia entre las fisuras que resulta factible es variable, hay una dispersión importante y de los ensayos obtenemos valores que van entre 0,67 a 1,33 veces el valor calculado teórico, a mínimo. De contar la pieza con barras de igual diámetro, supongamos que el diámetro de la barra la llamamos dB, podemos plantear la ecuación 3 de la siguiente forma, donde AS es la sección total de la armadura. A máximo lo planteamos, nos interesa evaluar la máxima separación posible entre fisuras para lograr definir el máximo espesor de fisuras y evaluar si es compatible con el uso del elemento. A máximo es igual a 2 veces A mínimo, igual a la resistencia de atracción uniaxial del hormigón FCT por dB, el diámetro de la barra, sobre 2 veces la tensión de adherencia por la cuantía geométrica ρ sub b, que es igual al cociente de AS, la armadura del tensor, en este caso una barra, sobre ASF, la sección del tensor. Tenemos por tanto que la expresión de omega máximo, del ancho máximo de fisuras, depende de epsilon SM, que es igual a la tensión Fs sobre el módulo de elasticidad del acero E sub S. Así llegamos a la expresión Q5, que expresa el valor de omega máximo tentativo. Reemplazando, tenemos que A máximo es igual a 2 veces A mínimo e igual a la tensión de tracción FCT del hormigón por el diámetro de la armadura, D sub B, sobre 2 veces la tensión media de adherencia por la cuantía geométrica. Reemplazando la ecuación 4 en la 5, podemos plantear que el máximo espesor teórico de fisuras es igual, directamente proporcional a la tensión de tracción, el diámetro de barra y la tensión de tracción en la armadura, e inversamente proporcional a un coeficiente 2 por la tensión media de adherencia por la cuantía geométrica dividido el módulo de elasticidad del acero. Más allá de que ahora vamos a reagrupar términos por una cuestión de facilidad de interpretación, ya estamos viendo que el espesor de fisuras está directamente correlacionado con el diámetro de la armadura y con la tensión de trabajo en las armaduras para el nivel de cargas de servicio. Si llamamos K1 a una constante en función del tipo de la calidad del hormigón, 2 veces tau m sobre FCT por el módulo de elasticidad del acero,
La expresión anterior la podemos plantear como la ecuación 6, donde omega es igual al diámetro de barras por la tensión en la armadura, dividido la cuantía geométrica por ese coeficiente K1. Esta expresión, la 6, es la ecuación básica para estimar el ancho máximo de fisura según la teoría clásica. Esta teoría planteada parte de varias simplificaciones tales como que el esfuerzo de tracción en la sección es uniforme, supone el espesor de las fisuras constante desde la superficie del elemento hasta la armadura, y digamos que a lo largo del tiempo ha evolucionado y hay varias expresiones que contienen diversos parámetros que arrojan resultados más adecuados, ¿no? Se observa en la misma la incidencia del diámetro de la armadura adoptada y la tensión de trabajo de las armaduras para el nivel de cargas de servicio, como mencionamos. Vamos ahora sí a desarrollar un ensayo desde el nivel de cargas nulo hasta la rotura y luego analizar del mismo el comportamiento en las diferentes etapas y establecer ecuaciones que nos permitan diseñar correctamente un elemento traccionado de hormigón armado, tanto para cargas mayoradas, estado límite último, como para cargas de servicio, estado límite de servicio, considerando básicamente fisuración y deformaciones. En este ensayo vamos a tomar tres elementos: un prisma de hormigón simple, un prisma hormigonado en paralelo al de hormigón simple, con la misma calidad y con el mismo cuidado, con una barra inmersa en el centro del mismo, y adicionalmente una barra gemela a la barra inserta en el prisma de hormigón simple en forma aislada. Los tres a tracción pura. Comenzamos con el ensayo de la barra de acero sola. Vemos abajo el gráfico en ordenadas cargas aplicadas y en abscisas elongaciones delta L. ¿Cuál sería el esquema que seguiríamos con la barra de acero sola? Partimos de O, crece linealmente en la medida que aplicamos cargas las deformaciones, hasta llegar al punto D, donde consideramos que la tensión para la carga P última es la tensión en las armaduras igual a Fi, y la carga última de la barra de acero sola, considerando un diagrama idealizado bilineal, es igual a la sección de la barra a S por Fi. El punto D tiene asociado una elongación delta de UD relativamente importante en función de la rigidez de la barra. Ensayemos ahora el prisma de hormigón simple. Para el prisma de hormigón simple comenzamos por O, el proceso de carga, y paulatinamente lo vamos incrementando. Cuando llegamos al valor de A, se produce la primera fisura en el prisma, se denomina carga de fisuración, y como el prisma carece de algún elemento que pueda colaborar para tomar tracciones cuando el hormigón se fisura, se produce la falla, la fractura del elemento, la falla frágil, con elongaciones asociadas delta de UA muy pequeñas, que tienen que ver con la limitada capacidad de deformarse a tracción del hormigón, con deformaciones específicas del orden de 0,10 a 0,15 por mil. La carga última es aproximadamente igual al área de hormigón traccionado por FCT. Y como una primera aproximación, FCT lo podemos plantear como 0,33 de la raíz de F'C en megapascales. Observamos que la falla es frágil y se produce para la carga que genera la primera fisura en el prisma. Finalmente vamos a ensayar el prisma gemelo al hormigón simple, pero con la barra inmersa que ensayamos en forma aislada. El proceso de carga ahora sigue el camino OAC o OAB, C y D finalmente. Comenzamos a cargarlo hasta que llegamos al punto A, se produce la primera fisura, el prisma de hormigón armado pierde rigidez
pero no falla porque en el punto donde se ha producido la fisura, como mencionamos previamente, toda la tracción es tomada por la armadura, ¿sí? Y puede seguir, por lo tanto, incrementándose la carga. Entre A y B se van a producir nuevas fisuras, ¿sí? La carga de nivel de servicio se puede asumir que está en un punto intermedio entre A y B, supongamos el P de servicio. El punto B es un punto característico que mencionamos anteriormente, que es aquel que las fisuras ya están tan cercanas unas a otras que no se pueden generar nuevas fisuras. Se ha concluido el proceso de fisuración sistemática en el tensor. ¿Podemos incrementar aún más las cargas? Sí, lo podemos hacer porque aún la tensión en la armadura no ha llegado a la tensión de fluencia. Entonces en el proceso entre B y C sigue perdiendo rigidez el tensor, no aparecen nuevas fisuras, pero sí se incrementan el espesor de las existentes. Finalmente, llegado al punto C, para una deformación delta UC, tenemos que el tensor ha llegado a la carga de agotamiento, la carga P último, que es igual a S por Fi. Es decir, que la carga de agotamiento del tensor de hormigón armado es igual a la de la barra. Desde este punto de vista no hemos logrado ninguna mejoría, pero si visualizamos la elongación asociada para llegar a la fluencia de la barra de acero sola frente al prisma de hormigón armado, observamos que el prisma de hormigón armado tiene una elongación menor y una rigidez mayor para cualquier nivel de cargas, fundamentalmente el de servicio. Por ende, una primer ventaja que surge naturalmente del ensayo es que el prisma de hormigón armado, el tensor de hormigón armado, es más rígido que la barra de acero sola, ¿sí? Una segunda ventaja que es evidente es que al estar el acero embebido por el hormigón, está protegido de las acciones agresivas del medio ambiente. Una tercera ventaja es que ante un evento como un incendio, ¿sí? Una elevación importante de temperatura, la armadura va a estar protegida en forma parcial durante un determinado tiempo por el fuego, por el hormigón que la embebe. Como conclusión, entonces, del ensayo podemos observar que el tirante de hormigón armado se deforma menos que la barra de acero sola y que la carga última es la misma para el tirante de hormigón armado que para la barra de acero sola. Pero hay otra variable que tenemos que considerar respecto de la posibilidad de la falla del elemento. Pensemos por un instante que tenemos una sección predefinida de hormigón por una cuestión arquitectónica, con una sección relativamente importante, una calidad del hormigón importante, y las cargas que actúan sobre el elemento tensor mayoradas son reducidas. Entonces, de la expresión P última igual a S por Fi, AS va a ser función de P última. Si P última es reducida, AS va a ser reducida. Y si la sección de hormigón asociada con la armadura es importante y la calidad del mismo es importante, la carga que puede llegar a generar la primera fisura puede ser relativamente importante frente a la armadura colocada. Entonces, tenemos que controlar que cuando se produce la primera fisura en el punto A, la armadura pasante por esa sección sea adecuada para no llegar a la fluencia en forma inmediata, si no la falla sería frágil sin preaviso. Esta es la llamada condición de ductilidad. Entonces, tenemos que controlar siempre la condición a su vez de cuantía mínima. Hipótesis de trabajo. Con el objeto de definir las expresiones de diseño, vamos a plantear las siguientes hipótesis. Las secciones se mantienen planas hasta la rotura, existe adherencia entre hormigón y acero. Esto ya sabemos que es válido, salvo en las zonas donde existen fisuras y en la zona aledaña a las mismas, en la longitud de transferencia. En rotura se desprecia el aporte del hormigón traccionado y toda la carga es tomada por el acero. Vamos entonces a repasar la expresión, la condición resistente para cargas mayoradas, P último, menor o igual que el factor de reducción Φ por la carga nominal Pn, la resistencia nominal.
Pn es igual a S por Fi y Phi, el factor de reducción, cobra el valor de 0,9 para roturas dúctiles. La otra condición que teníamos que controlar para cargas mayoradas es la condición de ductilidad. Era aquella condición que estaba relacionada con el control de que cuando se produce la primera fisura en el tensor, la armadura que cruza esa fisura sea capaz de tomar la tracción que tomaba el hormigón en estado 1 sin llegar a fluencia y fallar abruptamente. Consideramos como lineamiento lo planteado por los ingenieros Vicio y Hernández Balat de la Facultad de Ingeniería de La Plata, tomando una carga teórica de fisuración igual a 1,20 de la carga crítica. Entonces planteamos que la carga crítica es la resistencia de tracción del hormigón por la sección homogeneizada. Ya sabemos cómo obtener la sección homogeneizada, es la sección de hormigón equivalente a C más N veces a S. ¿Sí? N es la relación de módulos. La expresión del módulo de elasticidad del hormigón, el reglamento permite aproximarla como la expresión del módulo secante, 4700 por raíz de F'C en megapascales. Tenemos que considerar que si desarrolláramos la frecuencia de resistencia, la campana de Gauss de resistencia de tracción, en este caso, el valor que deberíamos observar con cuidado sería el máximo valor característico posible, ¿sí? Entonces, esto es una sugerencia personal, no tiene que ver con los lineamientos que mencionamos antes, ni tampoco con lo establecido en el reglamento, o sea que puede no ser adoptado por ustedes. Sugerimos tomar el valor de Fct con un coeficiente de mayoración mayor a 1. ¿Sí? En este caso adoptamos 1,25. De tal forma planteamos la ecuación de la izquierda, 1,20 por F'T asterisco por Ag, que sería la carga que produce la primera fisura en el tensor menor o igual que 0,9 por As por Fi. De esa expresión se puede despejar la armadura requerida de la condición de ductilidad AS, o bien se puede despejar la cuantía geométrica que es equivalente a S sobre AG, cuantía mínima recomendada para que no se produzca una falla frágil en correspondencia con la primera fisura en el tensor. Respecto de las condiciones de servicio, tenemos que controlar las deformaciones y fisuración. Respecto de las deformaciones para cargas de corta duración, el reglamento nuevamente no nos brinda expresiones de cálculo. Nosotros sabemos que el tensor, en la medida que se incrementen las cargas, va a pasar del estado 1 a G hasta un valor mínimo de rigidez ACR, que va a ser igual a la sección de acero longitudinal de la pieza. Sabemos también del ensayo que la rigidez del elemento tensor de hormigón armado es mayor a la de la barra. La zona en gris es la zona de contribución del hormigón traccionado en la rigidez global. Si quisiéramos determinar la deformación específica de εm media del tirante para un nivel de cargas P de servicio, sería igual a P dividido el módulo de elasticidad del hormigón por un área. Y acá cabe la duda, ¿qué área tomamos? ¿Sí? La sección homogeneizada de hormigón, del tensor, la sección de armadura AS. Bueno, naturalmente la sección homogeneizada se correspondería con la recta que tiene una pendiente una rigidez que llega al punto A, que no sería coherente con lo que arrojan los ensayos. La barra de acero sola tendría una rigidez menor a la real que tiene el tensor. Por lo tanto, hay que definir como divisor un área efectiva que se corresponda razonablemente con los resultados de los ensayos. Se propone la expresión siguiente: el área efectiva es igual al área de la sección homogeneizada por la carga crítica que produce la fisuración dividido la carga P de servicio aplicada al cubo, más la sección de armadura por 1 menos P crítico sobre P al cubo, menor o igual siempre que a G. Entonces,
tomando como área efectiva la sección de hormigón en el divisor, tenemos que εm, la deformación específica media del tirante, es P dividido S por A efectivo, y el delta L del tirante va a ser igual a εm por L, la longitud del tensor. Entonces, si estamos con un tensor en 1/8, para estimar correctamente la elongación de ese tensor bajo cargas de servicio y por lo tanto el descenso de la ochava, tendríamos que tomar no la sección en estado 1, sino la sección efectiva. Acá observamos, por ejemplo, un elemento tensor de ochava. Para ese elemento en particular, tenemos que hacer esta consideración para evaluar correctamente las deformaciones iniciales, ¿sí? Después habría que analizar el tema de las deformaciones a largo plazo por fluencia lenta. Si nosotros incorporamos la rigidez en estado 1 por defecto que puede colocar el software, estaríamos sobreestimando la rigidez del mismo y subestimando las deformaciones. Respecto del control de fisuración, en el proceso de fisuración de un tensor se producen básicamente dos tipos de fisuras primarias que son visibles y las fisuras secundarias que nacen en la zona interior en contacto con las armaduras y no llegan a ser visibles, no llegan a la superficie exterior. Respecto del control del espesor de fisuras, vamos a plantear dos expresiones, la expresión de Cherchi-Lutz, que también la plantearemos para vigas cuando veamos el tema de fisuración. La fisura máxima omega k es igual a 1 sobre 90.000, una constante, por beta, que es el coeficiente que tiene en cuenta el aumento de la fisura entre el nivel de la armadura y la superficie de hormigón, por Fs, que es la tensión en las armaduras en estado 2 fisurado, igual a P sobre AS, la carga aplicada a P sobre AS, por la raíz cúbica de dc por A, donde dc es la distancia desde la superficie hasta el centro de la barra más próxima y A es el área de hormigón del tensor total dividido el número de barras que he adoptado, que siempre tiene que ser simétrico. Entonces, para Fs lo puedo obtener como PD más PL, siempre cargas de servicio no mayoradas, dividido a S, o siendo más realistas, salvo que sea una biblioteca, un depósito, debemos considerar que la totalidad de PL no va a estar presente, entonces podríamos evaluar Fs como PD más un coeficiente menor a 1 por PL sobre AS, donde ese coeficiente phi puede valer desde un valor 0,25 a 1 en función del destino del local, recordando que A es igual al área de hormigón a G dividido el número de barras. Entonces, evaluando la expresión anterior, tenemos, si hacemos el cálculo de la fisuración y el espesor es mayor al admisible, tenemos varias formas de trabajar y operar para reducir ese espesor de fisuras. Aumentar el área de acero a colocar para reducir Fs, ¿sí? Y a su vez, no solo logramos reducir Fs, sino logramos reducir la variable A, que es igual a G sobre el número de barras. El reglamento SIRSOC 201-2005 no nos habla de espesores admisibles. Podemos tomar de documentos del Comité ASI, que trata el tema de fisuración, espesores de fisuras admisibles en función de las condiciones medioambientales. Para ambientes protegidos, omega K menor que 0,40 milímetros, para intemperie, omega K menor que 0,30 milímetros, fisuras características, espesores, ambientes agresivos, omega K menor o igual que 0,15 milímetros. Esto no implica que en nuestra construcción, en nuestra estructura, las condiciones estéticas prevalezcan sobre las condiciones establecidas por el medio ambiente. Entonces, puede ser, lo podrá decir el pliego que establezca el comitente, que nos entregue el comitente, que el espesor máximo de fisuras en función de las condiciones características, ¿no? En función de las condiciones estéticas es, por ejemplo, 0,20 milímetros. Eso, bueno, lo tendremos que consultar. Respecto a las condiciones constructivas, son muy importantes para que todo lo que hemos visto abordado desde el punto de vista teórico finalmente se traduzca en un trabajo exitoso del elemento.
Debemos lograr que la armadura entre en carga desde un comienzo, entonces las barras tienen que estar perfectamente rectas, sin desplazamientos ni desvíos. Debemos respetar los valores mínimos de recubrimiento, dado que los tensores llevan en general cuantías elevadas, son más sensibles de sufrir daños frente a la presencia de un evento como un incendio. Tenemos que ser muy cuidadosos con el detallado de los anclajes extremos, que en general van a ser por adherencia en ambos extremos del tensor. Y con respecto a los empalmes en elementos traccionados, en el artículo 12.15.5 del CIRSOC 201-2005 se establece que los empalmes de los tensores no pueden realizarse por yuxtaposición, sino deben ser o bien por conexiones mecánicas o bien por uniones soldadas. Vamos a tratar el tema de longitudes de anclaje y empalmes más adelante. Por ahora les hago este comentario. Dentro de las uniones mecánicas se suele utilizar manguitos prensados o manguitos roscados como dos alternativas factibles sencillas de materializar. Vamos a ver, antes de cerrar este tema, otro posible enfoque para el control de fisuras en elementos traccionados. El Comité ASI 224, que habla de fisuración por tracción, basados en trabajos de Broms y Lutz, encuentra, en forma experimental, una mayor variabilidad de anchos de fisura en elementos traccionados que en elementos traccionados por flexión. Entonces, a partir de esta situación, desarrollo una expresión que permite evaluar espesores de fisuras considerando las variables más relevantes. Esta es la tapa del trabajo del comité traducido al español. En el artículo 3.5 se habla de ancho de fisuras, el capítulo 3. Menciona el máximo ancho de fisuras estudiado en prototipos con una única barra covaricéntrica traccionada se puede estimar multiplicando la máxima separación de fisuras 4 veces el recubrimiento de hormigón por la deformación media en la armadura FS. Ahora, como en general los tensores no tienen una única barra como la del ensayo, sino varias barras en forma simétrica respecto del baricentro de la sección de hormigón, entonces el recubrimiento de hormigón no sería la variable más adecuada para representar este fenómeno. Entonces se utiliza un parámetro que se denomina recubrimiento efectivo T sub B, que depende, entre otras variables, de la separación de las armaduras S y de la variable DC, que sería la distancia del recubrimiento más el diámetro del estribo más la mitad de la distancia, la mitad del diámetro de barra que hemos colocado. Entonces, omega máximo va a ser 4 veces epsilon S, la elongación, la deformación específica de tracción de la armadura, por T efectivo. Acá en el dibujo vemos que S representa la distancia entre armaduras y DC lo que le acabo de mencionar. El recubrimiento más el diámetro del estribo más la mitad del diámetro de barra. A su vez, epsilon S se puede obtener como la tensión Fs sobre el modo de elasticidad ES. Y Fs se obtiene como la carga de servicio, PD más PL, dividido el área AS de armadura. Por lo tanto, tenemos todas las variables para determinar omega. Si el omega es mayor al máximo, podemos operar sobre la deformación específica del acero, es decir, operar sobre el valor de Fs, o bien sobre el término T efectivo, reduciendo, por ejemplo, la separación entre armaduras S. Para terminar, vamos a ver un ejemplo de aplicación de la expresión de Cherchi-Lutz. Tenemos un tirante que tiene una calidad de hormigón H20, F'C 20 MPa, acero ADN 4250, Fi 420 MPa. Nos plantea el comitente una condición de exposición a la intemperie, o sea que omega K es 0,30 milímetros. La sección de transverso del tirante es de 35 centímetros de lado, es cuadrado. El recubrimiento 3 centímetros y los estribos estimamos conformados por barras de 6 milímetros. Las solicitaciones actuantes de servicio son PD 350 kN y PL 250 kN. Primeramente vamos a trabajar con dos de las ecuaciones de mayoración de cargas, 1,4 de D y 1,20 D más 1,6 de L.
La segunda es la dominante, 820 kN, por lo tanto P último es 820 kN. Determinamos Pn, Pn es P último sobre Φ, 0,9, nos da 911 kN. Entonces tenemos dos condiciones para determinar armaduras para verificar la condición de rotura. P último, Pn es igual a S por Fi, del cual despejamos a S es igual a Pn sobre Fi, nos da 21,69 centímetros cuadrados, y de la condición vista de ductilidad tenemos que la cuantía mínima a aplicar en la pieza es 0,0059, multiplicado por el área G de hormigón nos da 7,246 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la condición de ductilidad en este caso no prevalece. La primera ecuación es la que manda. Adoptando una cantidad simétrica de armaduras, de barras, 8 barras de 20 milímetros, tenemos 25,12 centímetros cuadrados, cubrimos el requerimiento de AS. Hemos verificado la condición de cargas mayoradas, nos queda por verificar la condición de servicio. Entonces, para verificar la fisuración vamos a utilizar de las dos expresiones que vimos, las de Scherch y Lutz. Determinamos DC es el recubrimiento, 30 milímetros, más el diámetro de estribo 6, más el diámetro de barras 20 sobre 2, 46 milímetros. A es el área total del tensor sobre 8 barras. Y Fs, en este caso podríamos haberlo planteado más precisamente, lo planteamos como Fi sobre 1,50, 280 megapascales. En realidad deberíamos haberlo planteado como el cociente de la carga P aplicada, ¿sí?, sobre la armadura colocada, ¿sí? P igual a P sub D más PL dividido a S. Igualmente es una aproximación conservadora esta. Reemplazando en la expresión omega K nos da 0,277 milímetros, menor que 0,30 que era la condición de proyecto. Por lo tanto, la sección verifica la condición de fisuración. Bueno, de esta manera concluimos con el resumen de la clase dada del tema de la cátedra de hormigón 1. Tengamos siempre mucho cuidado en el control de la ejecución de este tipo de elementos, porque como mencionamos es vital la zona de los anclajes, la correcta colocación y posicionamiento de las armaduras, respetar los recubrimientos, para que todo el proceso que hemos desarrollado de diseño luego permita arribar a un funcionamiento coherente y efectivo. Bueno, simplemente era esto, gracias.